Hola, vamos a compartir junto con Freddy en el programa Excelsior sobre los cambios del consumidor ecuatoriano frente a los apagones, con Freddy y sus cuatro paredes. Si quieren conocer cómo ha cambiado los hábitos de consumo de los ecuatorianos, estos cortes de energía eléctrica, no pueden perderse este programa. Tanto para que conozcan cómo están capeando este momento de falta de energía el resto de ecuatorianos y fundamentalmente las empresas que tienen que direccionar este nuevo hábito de consumo de los ecuatorianos con la producción de sus productos. Un tema importantísimo que nos va a contar en detalle con data especializada Miguel de la Torre. Él es el gerente general de la empresa Kantar, una multinacional que levanta data precisamente en patrones de consumo. Miguel está ingresando precisamente ahora a nuestros estudios. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Freddy, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias. Adelante, estás en tu casa. Muy amable. Gracias por venir a compartir tu conocimiento, tu data, que es muy importante para entender los hábitos de consumo, especialmente en estos momentos que tenemos racionamientos eléctricos. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Aquí contentos de poder compartir con ustedes y contigo en tus cuatro paredes. Muchas gracias. Miguel de la Torre es gerente general de la empresa Kantar, que es una transnacional que se dedica a levantar data que nos marca patrones de consumo en suma, Miguel. Sí, correcto. Bueno, Kantar es el líder a nivel mundial en conocimiento del consumidor. Tenemos presencia en todo el mundo y básicamente lo que nosotros hacemos es colectar información de los consumidores para entender qué tipo de cambios tienen, qué compran, dónde compran, cuándo compran y por qué compran. Y obviamente con esto construimos información para que las empresas de consumo masivo puedan tomar mejores decisiones y mejoren la vida de los consumidores en general. Y estos hábitos de consumo son generalmente dinámicos, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Sí, precisamente. Pues a medida que va pasando el tiempo, que la sociedad se va modernizando, los hábitos van cambiando. Entonces, por ejemplo, Ecuador es un país que durante mucho tiempo se fue quedando en algunas tendencias y el 2020 fue clave porque aceleró varios patrones, como el tema de no tener hijos, como el tema de la apreciación del tiempo, entre otros. Entonces, obviamente, sí, va cambiando bastante. Ecuador está muy dinámico desde hace un tiempo para acá y eso obviamente es insumo para las empresas para mejorar la vida de los consumidores. Claro que sí. Este es el tema que vamos a explorar, los hábitos de consumo, especialmente en este espacio que hemos atravesado los ecuatorianos con racionamientos eléctricos. ¿Qué pasa con estas empresas que tienen cadenas de frío que no pueden interrumpirse con estos productos que se caducan o mariscos o carnes, etcétera? Ese es el tema que vamos a analizar a fondo con Miguel de la Torre. Pero ahora, Miguel, te invitamos a ti y a los amigos que nos siguen habitualmente. De paso, agradecemos a esta creciente audiencia que nos den like, que se suscriban, activen la campanita para que todo contenido de Excelsior pueda llegar oportunamente hasta sus dispositivos. Vamos a ver lo que Carla consiguió en exteriores. Estuvo con un conocidísimo influencer ecuatoriano que tiene una empresa para ver qué es lo que él ha hecho en estos tiempos de cortes de energía eléctrica. Hola comunidad de Excelsior, pues yo me encuentro ahora en Bicel, que ustedes ya lo conocen, muy famoso. Estoy con Sergio el heladero, así te conocen, ¿verdad? Sí, qué gusto. Gracias por invitarnos y por dejarnos conocer tu nuevo local, incluso que está en la Brasil, ¿qué es? Y la Brasil de América puede ser, sí, la Granda Centeno también. Y estamos aquí justamente porque estamos tratando un tema en estudios con Freddy sobre cómo se reinventan los negocios, las empresas, los emprendedores en esta nueva etapa que nos ha tocado vivir hace algunos meses de los cortes de luz. Y quisiéramos que nos cuentes un poco más, aunque tu negocio usa mucha electricidad por los helados, inclusive por el café. ¿Cómo haces esto? Cuéntanos un poco cómo te las ingenias. Pues esta ya es la segunda tanda, digamos, de cortes que estamos viviendo. Entonces, en la primera tanda compramos algunos generadores para poder prender algunas cosas. Obviamente hay algunas cosas que no logramos prender, no se puede potenciar todo el local porque necesitaríamos esas plantas que cuestan $8,000, $10,000 y no dan los negocios para poder comprar esas plantas, pero gracias a Dios se ha dado para poder comprar unas plantas más o menos de $1,000, de $1,500, dependiendo del tamaño del local
y con eso prender la caja, algunas luces, la vitrina de helados, que es súper ¿Y importante. cuánto te dura la carga? O sea, le prendes desde que se te va la luz, ¿cuántas horas te dura? No, todo el periodo de corte, o sea, las hemos estado utilizando, creo que hemos tenido de 4 horas y de 6 horas y ha funcionado para ambos. Entonces se le pone la gasolina y funciona bien. No se te hacen agua los helados. No se hacen agua los helados, no. Y en el tema económico, sí te ha golpeado porque supongo que la gasolina, pagas la gasolina, Un poco, en realidad, claro. Compras gasolina para potenciar, pero también baja un poco. Justo estaba revisando eso porque recién me llegaron las facturas eléctricas. Nos bajó un poco la factura eléctrica. Entonces, eso medio compensó. Lo que sí, claro, en el tema de consumo, si es que no puedes prender la máquina de café, pues obviamente no vas a vender café. Entonces, sacrificas un poco ese consumo con los cortes, pero hay que ver el vaso medio lleno. Lo que se pueda vender, pues hemos estado Y en tema de ventas, ha bajado, subido, es igual, es mejor. ¿Cómo lo ves tú en tus negocios? Yo creo que se ha mantenido. Yo creo que en realidad en tiempos de corte mucha gente decide salir de casa para no estar encerrados y ha incrementado el consumo en ciertos picos donde normalmente no teníamos un consumo tan alto, y eso nos ha ayudado pues para poder compensar, ¿no? Y esta es una de las nuevas sucursales que tienes. ¿Hace cuánto tiempo te abriste? ¿Te abriste justo en pleno corte o cómo fue? Sí, lo abrimos hace 10 días en realidad. Justo. Esta recién tiene 10 días. Ya la venimos construyendo 3 meses aproximadamente y está súper bonito. El local está muy bonito, la gente está muy contenta. Tenemos buen movimiento. Claro, el almuerzo ha pegado bastante. Las noches se mueve súper bien con pizza. Y los helados, pues, en los horarios de la tarde y los fines de semana. Y lo chévere es que no ha afectado entonces los cortes de luz ni el tema energético, porque la gente se las arregla y puede sacar adelante todo. O sea, yo creo que a todos nos afecta, ¿no? No quiero decir que no nos afecta, obviamente nos afecta, pero trabajamos alrededor de lo que podemos y de lo que tenemos y tratamos de sacar adelante pues lo que tenemos. Listo. Los costos. Yo diría que el único costo que se ha incrementado un poco pues es el de tener que pagar la gasolina para operar el generador, pero como te decía también el bill, la factura de la luz ha bajado un poco, entonces medio se ha compensado. Creo que sí gastamos un poquito más con esa gasolina, pero no es tan impactante. ¿Y algún helado tal vez de la luz, de los cortes de luz has sacado, has inventado? ¿O Claro. si viene algún helado de la luz? Ya hicimos el helado del apagón, ¿Sí? un helado derretido. Entonces, en su momento también hicimos el helado de la luz. Sí, estuvo bueno. Chévere, yo te agradezco, muchas gracias por darnos estos minutos de tu tiempo y por explicar a la gente que también ve este programa de empresas, de empresarios, cómo es el tema de la luz y que tampoco es el fin del mundo, porque uno se tiene que reinventar y seguir adelante, ¿verdad? Sí, han habido momentos en los que ponte el generador, al principio cuando no teníamos el generador más grande que ya nos llegó, inclusive pusimos velas en las mesas, entonces la gente cenaba a la luz de la vela, era más romántico. Entonces yo también creo que, o sea, hay que seguir adelante con lo que se tiene. Yo creo que no es una excusa para rendirse, para tirarse al piso, para decir, ay, no se fue. Yo creo que siempre hay que encontrar la manera pues de cautivar al cliente y seguir adelante, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por venir y hacer esta nota acá. Muchas gracias por también dar esas palabras y motivar a la gente que está más o menos bajoneada también, pero que se tiene que motivar porque no es el fin del mundo. Muchas gracias y bueno, pues vengan a disfrutar estos helados. Yo me voy a quedar probando uno de estos, obviamente. Ustedes quédense viendo el programa hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Saludos! Pues bien, ahí tienen ustedes lo que Carla encontró con Sergio el heladero en su empresa Disergio, que se dedica básicamente a la venta de helados. Todos conocemos eso. Para él no ha sido mucho problema este periodo de racionamientos eléctricos, pues todo depende de la capacidad económica que tienen las empresas para responder a estos problemas, a estas contingencias que a la vez generan hábitos de consumo diferentes, hábitos de venta también diferentes, pero ese es el tema que vamos a profundizar ahora mismo con Miguel de la Torre, gerente de Kantar. Nuevamente, gracias Miguel por compartir la data que tienes, que es muy importante para la toma de decisiones. De manera general, ¿cómo han cambiado los hábitos de los consumidores ecuatorianos?
Bueno, a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que considerar antes de hablar de los apagones? Es de que Ecuador viene de una tendencia donde el ecuatoriano está cada vez más tiempo en la casa, por un efecto de la inseguridad que se dio a inicios de este año, que ha hecho que muchas de las dinámicas del Ecuador se pasen adentro del hogar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el ecuatoriano está cocinando más en casa, está bebiendo más en casa y se está reuniendo más en casa. Porque finalmente el efecto de la inseguridad sale menos. Entonces por eso es que el canal Horeca, que se llama Hoteles, Restaurantes y Cadenas, está tan golpeado. Porque finalmente no solo tienes un tema de impacto económico, que obviamente también está ocurriendo al consumidor, sino también un tema de inseguridad. No te sientes seguro. Entonces, por ende, eso ha hecho que el ecuatoriano cocine más en casa. Ahora, de esa tendencia vino un tema de IVA, que comenzó a frenar algunos rituales. Y posterior al tema del IVA, abril, ¿no? Correcto, desde abril, que eso obviamente hizo que el crecimiento se venga desacelerando. Ya venía con una tendencia de crecimiento muy fuerte, porque comías más dentro de casa, entonces esta canasta venía creciendo dentro del hogar, hacia afuera del hogar, en cambio, con desaceleración, viene el tema del IVA y comienza a frenar más ambos rituales, ¿no? Y de repente llega el tema de los apagones. ¿Y qué ha hecho el tema de los apagones? Afecta a categorías perecibles, porque si bien, por ejemplo, en el caso de lo que mencionaba Di Sergio, ellos pueden tener una planta para atender a las personas. Pero ¿qué pasa con ese ecuatoriano que en cambio compra embutidos, que compra lácteos, que compra helados? Si llegas a la casa y no tienes un refrigerador funcionando, se te daña. Y entonces, no tienes para invertir en un generador. No, definitivamente. Y obviamente hablamos de que el 66% de la población ecuatoriana es de estrato bajo. Entonces obviamente ellos no tienen esa capacidad tal vez de invertir en un generador, o no hace tanto sentido porque pues obviamente ya es otro costo adicional. Entonces lo que ha hecho el ecuatoriano es un poco adaptarse a esa dinámica y por ejemplo 55% de los hogares ecuatorianos declara que solo está comprando lo necesario, porque finalmente no quieren comprar demasiado para que se les dañe y ha priorizado categorías. Entonces salen más a hacer compras periódicamente, ya no hacen una compra por semana o por 15 días según los hábitos que habían antes. Claro, lo que ocurría es que obviamente como te quedabas más tiempo en casa, obviamente hacías canastas más grandes, comprabas una cesta más grande para llevártela a la casa y obviamente no tener que ir tantas veces. Con esta dinámica, entonces comienzas a comprar más pequeño, porcionas la comida. Entonces, por ejemplo, un dato que es súper interesante que ha ocurrido es que el 37% de los hogares ecuatorianos están cocinando en momentos donde hay electricidad, porque obviamente te facilita la vida. Si tienes obviamente una cocina de inducción, una cocina eléctrica, obviamente te repercute. También la licuadora, diferentes tipos de electrodomésticos que obviamente funcionan con electricidad. Entonces, obviamente, eso ha sido otro cambio que ha ocurrido. Adicionalmente, por ejemplo, hablando de ya cosas tangibles, tal vez ya no compras las 12 salchichas, porque si las metes al refrigerador se te dañan. Entonces puedes comprar menos salchichas y obviamente las cocinas para ese día que vas a cocinar. Entonces eso es otro cambio que ha ocurrido, porque prácticamente el 22% de los hogares ecuatorianos ha declarado que se les ha dañado los productos justamente por eso. Y entonces un poco para entender el manejo de la data que nos está proporcionando Miguel a través del estudio de su empresa Kantar, es que las empresas deben entender este cambio de hábito de consumo que está, digamos, condicionado por los periodos que tienen energía eléctrica los hogares, en este caso, o los negocios que necesitan refrigerar los productos que venden. Entonces, una buena estrategia, Miguel, no sé, tratando de entender esto, es que empiecen a vender en porciones menores. Tú decías el ejemplo de las salchichas, ya no compras 12 salchichas, sino a lo mejor 4. Entonces estamos hablando de paquetes de la tercera parte del tamaño o cantidad que habitualmente producen las empresas. Correcto. Entonces, por darte un ejemplo, ¿qué está pasando en el mundo del yogur? Tal vez ya no te compras el litro, sino comienzas a comprar los formatos más individuales y esos obviamente los consumes prácticamente al día o a los 2 días, porque ya sabes que cuando te venga el corte, eso no va a durar más. Entonces, ese es otro efecto que ha ocurrido. Está saliendo más ese tipo de productos. Correcto, porciones más pequeñas y obviamente para lo que tú dices, para las empresas, ¿qué sería estratégico para esto? Hacer formatos más pequeños, línea diaria que podríamos llamar. Literalmente en estas categorías. Si es que estás jugando en la categoría de proteínas animales, por decirlo, entonces no vender en kilo,
sino más bien venderlo tajadito, como por libras o algo así, que sea como para la cocina de ese momento. ¿Qué otra data es la que tú puedes compartir del estudio que tienen ustedes periódicamente levantado? Bueno, básicamente hay algunos datos interesantes donde obviamente se ve cómo ha comenzado a crecer categorías que no necesitan refrigeración. Y por ejemplo, como las galletas, por ejemplo. Entonces, obviamente la galleta no va a sustituir nunca una proteína, pero literalmente tienes que saciar el hambre. Entonces, las galletas no necesitan refrigeración, no necesitan conservación, sobre todo en la costa. En la costa a veces se tiende también al pan empacado meterlo dentro de la refrigeradora porque dura más. En cambio, la galleta no. Entonces, la galleta la puedes dejar en la alacena y no pasa nada. Ese es un efecto. Otro caso que ha pasado también es la compra de ciertas categorías de indulgencia. ¿Qué es esto? ¿Cómo se lo entiende? ¿Qué es indulgencia? Gracias por la pregunta, Freddy. Indulgencias son este tipo de categorías que te dan una satisfacción, que tal vez no son tan sanas necesariamente, pero te ayudan. Es un gustito, un placer que te das. Sí, correcto. Es eso, es literalmente comprar tal vez unas galletas muy azucaradas, porque bueno, si estás a oscuras, ¿verdad? Y obviamente, no, estás mal genio por algo, pues te comes algo de azúcar. Es un consuelo. Es un consuelo, literalmente. Entonces, eso también ha pasado y es algo súper interesante porque finalmente le da oportunidades a otro tipo de categorías para poder aprovechar el momento. Por ejemplo, enlatados también. Sería una categoría que yo haría mucha comunicación hacia una categoría que no necesita refrigeración. O sea, debería salir teóricamente más una lata de atún, una lata de una menestra. Correcto. Es un buen momento, por ejemplo, para reposicionar categorías que tal vez han quedado en el tiempo, como las sardinas, por ejemplo. Una sardina, claro. Correcto. El otro día estaba haciendo un análisis de proteínas y vi que la categoría de pavo vende lo mismo que sardinas con solo un mes al año, literalmente, porque el pavo solo se consume en diciembre. Se te sale en diciembre cualquier cantidad. Imagínate. Entonces, obviamente, por ejemplo, el tema de las sardinas se podría potenciar porque finalmente es un alimento alto en proteína, de un valor económico y que no necesita refrigeración. Claro que sí. ¿Qué más tú puedes anotar del estudio que ha cambiado los hábitos de consumo de los ecuatorianos? Pues básicamente el ecuatoriano también está reuniéndose mucho más en lugares donde hay aire acondicionado, sobre todo en la costa, porque finalmente eso ayuda para también paliar un poco el tema Centros comerciales. Centros comerciales, gracias. Y por eso ha pasado algunas dinámicas donde tú ves de algunas detonaciones de compras de textiles, que es una categoría que también medimos. Entonces finalmente estás en un centro comercial, te haces un pequeño gasto y estás recorriendo. Ya estás comprándote un par de zapatos, un pantalón, una camisa, una blusa para una mujer, etcétera. Correcto. Entonces eso es otra dinámica que ha ocurrido. También ecuatorianos durmiendo más temprano porque definitivamente no tienes entretenimiento, entonces eso también ha afectado el tema también de la reunión familiar. Muchos hogares también declaran que pues, están pasando más tiempo juntos, entonces se han ajustado los hábitos, no tanto como pandemia, porque en pandemia era un poco diferente, mucho más radical y era diferente el contexto. Pero es súper interesante porque literalmente los ecuatorianos han comenzado a adaptarse a este modelo, ¿no? Y obviamente buscar cambiar los horarios, todo alrededor de los apagones para poder generar su rutina, desde deberes hasta cocina, hasta entretenimiento, hasta trabajo. Ahí tienen ustedes, amigos, miren lo importante que es el análisis de la data, levantarla primero, por supuesto, y luego saber decodificarla, entenderla, interpretarla para conectar estos nuevos hábitos de consumo de los ecuatorianos con quienes producen los productos, especialmente perecibles, ya que estamos hablando de cadenas de frío que se interrumpen con los cortes de energía eléctrica. Vamos a hacer una pausa aquí en Excelsior, vamos a conocer algunas de las recomendaciones que hacemos específicamente en temas relacionados con los hábitos de consumo frente a los cortes. Ya lo conoceremos. Queremos regresar del corte y continuar con esta importante entrevista que nos da a conocer detalles, cifras, data que nos van a orientar en la toma de decisiones. Volvemos entonces después de los tips de Excelsior. Hola comunidad de Excelsior, aquí te traigo algunos tips sobre los cambios de hábitos en tiempos de corte de luz. 1. Compra en menor cantidad y con mayor frecuencia. 2. Prioriza alimentos que no necesiten refrigeración. 3. Crea opciones de almacenamiento alternativo. 4. Adapta horarios de cocción. Cocina alimentos en las horas de electricidad disponible y refrigerándolos en termos o recipientes bien aislados para conservarlos por más tiempo sin depender exclusivamente del refrigerador. Y 5. Organiza el consumo según la durabilidad. Si tienes alguna duda o algún comentario, no olvides escribirnos aquí abajo y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales @ExcelsiorEQ. Nos vemos en el próximo capítulo.
Pues bien, estamos de vuelta tras las recomendaciones que hace Excelsior respecto de los nuevos hábitos de consumo que han generado los ecuatorianos en atención a los cortes de energía eléctrica. Todos los hábitos de consumo son dinámicos, cambian, varían no solamente aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero y responden a estímulos internos y externos. En este caso estamos atendiendo los estímulos externos provocados por los racionamientos eléctricos, especialmente en aquellos productos que necesitan refrigeración. Queremos aprovechar este momento para enviar nuestro saludo a la amplia audiencia en los Estados Unidos a través de las plataformas digitales de Macro Digital Televisión. Ustedes saben que nos pueden ver a nivel de Estados Unidos a través de Roku y Pluto TV, y también en Ecuador a través de la señal de Macro Digital Televisión por los cable operadores CNT Play en todo el Ecuador y en Galápagos, Once Play en Canal 18 en todo el Ecuador y en Galápagos, Cable Familia Canal 62 en Manta y en Montecristi, Super Cable Macará Canal 48 SD y 20.5 HD en la provincia de Loja, Colorados Visión Canal 5 en SD y 45.4 en HD en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, y Valle Visión Play en el Distrito Metropolitano de Quito. Gracias a esta amplia audiencia que nos deja saber que el objetivo de nuestro programa está llegando efectivamente hacia las personas que habitualmente nos ven. Muchas gracias por ello. Vamos a retomar la entrevista, ya está el habitual pizarrón aquí para pedirle a Miguel que nos esquematice algo de toda esta data que él levanta a través de su empresa de manera periódica y que ayuda a la toma de decisiones, especialmente de las empresas. Miguel, ¿qué nos vas a esquematizar? Bueno, aquí les voy a contar un poco sobre cómo ha venido el ecuatoriano llegando a este punto donde estamos, desde el inicio del año hasta los apagones. Vamos a mencionar algunos hábitos que han ido ajustándose en el tiempo y ahora puntualmente a contarles qué tipo de cambios muestra el ecuatoriano frente a lo que es los cortes eléctricos. Entonces vamos a ir desde el inicio de enero hasta la fecha. Perfecto, vamos entonces. Hay que entender un poco desde dónde viene el ecuatoriano para esta dinámica. Tenemos obviamente acá el 10 de enero, que fue el momento donde hubo la toma del canal TC, y obviamente esto hizo que el gasto del ecuatoriano creciera considerablemente para el primer trimestre del 2024. Esto quiere decir, desde enero hasta marzo, la canasta tuvo un crecimiento muy fuerte del 12%. ¿Por qué tuvo un crecimiento del 12%? Porque básicamente la gente se refugió en la casa. Se quedó más tiempo en casa asustada por lo que había pasado. Posteriormente a eso vemos que la canasta comienza a tener un comportamiento de desaceleración. Este comportamiento de desaceleración se da puntualmente en lo que es el mes de abril. El IVA. Correcto. Aquí viene el efecto de IVA. Entonces obviamente esto hizo que, como tenías un agente externo que era el tema del IVA dentro del consumidor, el primer trimestre, que va desde abril hasta el mes de junio, vemos que la canasta, en cambio, comienza a tener una desaceleración. Todavía mantiene crecimiento, pero vemos una desaceleración contra el año pasado del 7%. Aquí es súper interesante. Este 12 es porque literalmente después de la toma del canal TC, el ecuatoriano se refugió tanto en casa. Hubo hábitos tipo pandemia donde la gente no quiso salir y tuvo un crecimiento solo en esa semana del 20%. En el acumulado es un 12 porque obviamente comenzaste a cocinar más en casa. ¿Qué es lo importante entender? Como te quedas más tiempo en casa, cocinas más en casa, bebes más en casa, te reúnes más en casa. Por eso comenzó a crecer el consumo de aceite. Aceite es una categoría que solo crece al nivel de la población o que estés cocinando más. Creció mucho también, por ejemplo, la penetración de snacks, porque pasaste la fiesta de afuera hacia adentro de la casa. Con el efecto de IVA, obviamente esto se potencia, pero hay categorías que comienzan a frenarse. Posteriormente a eso, de repente comienza el efecto de los apagones y aquí comenzamos a ver una desaceleración mayor de esta canasta. Continúa con crecimiento, pero ahora con un crecimiento más módico del 6%, ¿no? Entonces, puntualmente, desde el mes de septiembre comenzamos a tener este comportamiento que son los apagones, ¿no? Y sí, obviamente, no me vayan a juzgar por mi letra. No pasa nada. Sí, obviamente me regreso al inicio, tenemos efecto de inseguridad, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante este tema en general que yo estoy mencionando? Porque para que el ecuatoriano llegara a este tema de los apagones pasó por dos golpes. Un tema de inseguridad que lo mantuvo más tiempo en casa y un tema de IVA que lo restringió en términos de su gasto.
Posteriormente a esto también hay otro efecto adicional que hay que considerar, y este tema es el tema de los canales que el ecuatoriano está comprando. Hoy el ecuatoriano regularmente compraba fuertemente en la tienda. Se habla de que 10 de cada 10 ecuatorianos compran en la tienda de barrio, ¿vale? Pero ¿qué está pasando? Este canal está siendo golpeado por la inseguridad y por los apagones. Porque finalmente, ¿qué es lo que ocurre? La tienda de barrio, pues básicamente es un canal que obviamente está siendo golpeado porque está siendo vacunado, por un lado, que hace que sea más costoso, finalmente. Te cuesta más comprar en una tienda porque aparte de que te toca pagar más por un producto en gramajes o litrajes más pequeños, también ocurre de que el tendero trasladaba este precio al consumidor. Entonces, obviamente, si un litro de leche te valía en una tienda cualquiera $1, en una tienda donde no hubieras vacuna, en una tienda vacunada te costaba $1.15, porque finalmente esos 15 centavos tenías que recabar para pasar al vacunador. Entonces, increíble. Este es un efecto. Otro efecto adicional es de que ha habido nuevos retailers o supermercados apareciendo en el país. Entonces, tenemos un supermercado que en verdad... De venta al por menor, ¿quieres decir? De venta al por menor, que en verdad tiene una fórmula que se llama Discounter, que es una cadena amarilla con azul que anda por todo lado. Entonces, este canal también le está golpeando a la tienda. Y adicionalmente a eso, el otro efecto ahora son los apagones. ¿Por qué los apagones son interesantes para entender? Porque finalmente no todos los tenderos pueden invertir en un generador. Y eso repercute para que muchas categorías que necesitan cadena de frío no sean consideradas por el consumidor, porque el consumidor le da preocupación de cómo manipulaste ese producto. Claro. ¿Cómo llegó ese embutido? Hay un recelo muy grande de comer alguna proteína pasada, cortada a la cadena de frío. Correcto. Y entonces obviamente eso ha traído los principales cambios en los hábitos de los consumidores. Y por eso obviamente con todo esto que te he mencionado, vemos actualmente que el ecuatoriano dice que el 64% de ellos ha reducido su consumo en lo que es alimentos, lácteos y adicionalmente bebidas. Entonces, el ecuatoriano dice que ha reducido su gasto en estas categorías. ¿Por qué motivo en los alimentos? Porque finalmente las proteínas pues necesitan refrigeración, ¿no? Entonces, proteínas me refiero a carne, pollo, todo. Pescado, no se diga, mariscos, claro. Por supuesto. Se ha hablado mucho de la reducción también de los mariscos, porque finalmente no sabes la manipulación que existe en la tienda, más bien, obviamente eso también ha repercutido de alguna forma. El tema de los lácteos, porque si bien el heavy consumidor, el que más consume lácteos en Ecuador está en la sierra, donde el clima no es tan agresivo y por ende, si tú te olvidas una leche afuera, tal vez te la puedes tomar mañana. Te aguanta, claro. Te aguanta porque el clima te ayuda. Pero imagínate en la costa, ¿no? Entonces, obviamente, esto ha hecho que el queso, por ejemplo, o los yogures bajen. Sí, sufran una desaceleración que ha hecho principalmente que el ecuatoriano vaya más veces y compre formatos más pequeños. Pero al final no termina de compensar, porque antes estaban con una tendencia de comprar mucho producto para guardar. Ahorita no tienes dónde almacenar. Así es. Y por último tienes el tema de las bebidas, que esto a mí me parece muy curioso, porque finalmente esto es solo un tema coyuntural. Es el tema de que tal vez quieres tomarte una bebida fría. Claro. Y como no hay bebida fría, entonces al final pues lo evitas, ¿no? Entonces esto también es algo que ha repercutido en el Ecuador. Estos son los 3 rubros que más han bajado por parte del consumidor ecuatoriano. Correcto. Y esto a la final nos lleva a un punto final, que básicamente es el cambio de los hábitos, dicho de una forma muy, muy sencilla. Entonces, ¿qué es lo que declaran hoy por hoy los ecuatorianos? Dice un 22% que básicamente se le han dañado, se dañó algún producto. Se dañó producto, entonces por ende, bueno, hasta ahí quedó. Obviamente ya no lo va a comprar. En cambio, un 55% de los hogares está mencionando que solo compra lo necesario. Para el día, para los 2 días, etcétera. Y es que no nos olvidemos que si tú ves ese 55, es básicamente el porcentaje de la población de estrato bajo, que no puede pagar un generador. Porque muchos de mis clientes lácteos me decían, no, yo ya tengo cubierto el tema obviamente de la cadena de frío para llevar el producto hasta la tienda. Pero yo les regresaba y les decía, claro, pero al final... ¿Y la tienda? Y la tienda, y ese consumidor, cuando compra el producto, ¿dónde lo almacena? Claro. Ellos no tienen generador. Entonces ahí viene el tema de este 55 que solo compra lo necesario, que se ata con el 66% de la población ecuatoriana que es de estrato bajo. Y no se ha compensado comprar 5 veces en la semana 1 litro de leche que los 5 litros que comprabas cada fin de semana. Correcto. Y otro dato que es interesante es que el 37% de los hogares ecuatorianos está diciendo que
se ajustó a los apagones para cocinar. O sea, cuando hay luz cocina, cuando no hay luz no cocina. Cuando hay luz cocina, cuando no hay luz evita cocinar. Es que también imagínate cocinar a oscuras, ¿no? Qué peligroso que sería. Claro que sí. Entonces por eso ha ocurrido algo muy interesante, y es que hay categorías aledañas que no necesariamente necesitan refrigeración, como te mencionaba las galletas en el anterior bloque, que me pareció un dato muy interesante, porque finalmente no necesita refrigeración, no necesita conservarse en un lugar muy especializado, tiene aguante, entonces obviamente eso ha venido creciendo. También productos de indulgencia. Si estás en apagones, a oscuras, y estás molesto por la coyuntura, pues te das tú un gustito. Ya puede ser algún dulce, alguna chocolatina, una galletita de chocolate, pero algo que te anime un poco, que te dé endorfina y que te permita pasar el mal trago. También hay gente que está durmiendo menos, que está durmiendo más temprano, y que por ende también es por los apagones, es un efecto natural. Clarísimo. Pues bien, ahí tienen ustedes, miren esta explicación por demás didáctica, basada en cifras, y eso posibilita la toma de decisiones, por supuesto, para los hogares, para que sepan cómo otros hogares están enfrentando estos momentos de cortes de energía, y para las empresas que puedan sintonizarse con estos nuevos patrones de consumo generados por la falta de energía eléctrica. ¿Algo final que quieras agregar, Miguel, a esta explicación? Aquí estamos finalizando el programa. Bueno, tal vez algunas recomendaciones a las empresas, y parte un poco de lo que yo siempre les recomiendo. Tienes que poner al consumidor en el centro de la estrategia. Si tú no pones al consumidor en el centro de la estrategia, es lo que te digo. Yo ya tengo, obviamente, mi planta para producir, tengo mi planta, mis autos para poder transportarlos correctamente, pero la tienda tal vez no te puede recibir el producto, o el consumidor no te puede comprar el producto. Claro. Y eso es lo que pasa bastante. No tienes que resolver solamente tu problema, sino pensar en toda la cadena. Sí, más bien lo que tienes que hacer es entender qué es lo que el consumidor quiere para desde ahí hacer el plan. Hoy por hoy la urgencia es producir, ¿no? Y tener electricidad para producir. Pero ¿qué tal si esa persona no te quiere comprar porque no tiene dónde guardarlo? Ahí es viene, lo que pasa. Exacto, ahí viene el tema de las porciones que estábamos hablando, de vender formatos más pequeños, de desarrollar otros momentos de consumo. Tal vez si tienes más categorías que no sean solo lácteos, o usar formatos de abastecimiento, estos tipos de formatos de caja que te soportan más tiempo. Esos obviamente deben ser una opción también para evitar el tema de que se te dañen tanto los productos. O ver la oportunidad de poner en el mercado o repuntar la venta en el mercado de productos que quizá no estaban en el radar de los ecuatorianos y que ahora por estos cortes sí, como las galletas. Como las galletas, o como los enlatados. Es el momento de comunicar en los enlatados. Yo de enlatados haría una campaña fuertísima de que obviamente hoy este producto es bueno, es sano y no necesita refrigeración. Entonces obviamente le das la comba al palo por otro lado. Siempre el cliente es el centro de todo. Ese es, digamos, el mensaje final con el que nos quedamos. Gracias a Miguel de la Torre, gerente general de Cantar, la empresa que se dedica a levantar data, como ustedes pueden apreciar, respecto de los hábitos de consumo. Gracias, Miguel, nuevamente por compartir estos números, y gracias a ustedes, amigos, que siempre nos honran con su audiencia, que cada vez es mayor y, por supuesto, a nosotros nos llena de mucha satisfacción. Muchas gracias y hasta el próximo jueves, amigos.